Hola gente, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de una clase que viene de la mano con la clase pasada, que era acerca del síndrome nefrótico. Hoy vamos a ver al síndrome nefrítico, a sus causas. Además, agregué otros temas que están dentro del programa, como por ejemplo las causas de proteinuria, hematuria, también acerca de lo que vendría a ser la nefropatía mediada por IgA, el síndrome de Goodpasture. Así que todos esos contenidos vamos a ver en esta clase. Estamos, cualquier cosita ya saben, consulten por WhatsApp o por el grupo, estamos siempre a disposición. Vamos a arrancar con la clase. Primero vamos a hablar acerca del análisis de orina. Si bien algunas cosas sobre esto ustedes ya tienen bastante aprendido, tenemos que recordar siempre cuáles son las características normales de la orina. Cuando nosotros recolectamos la orina de un paciente o cuando el paciente nos trae, tenemos que mirarla de manera macroscópica, donde vamos a ver que siempre tiene un aspecto, digamos, de color ámbar, o sea, un amarillo clarito, a veces transparente, que, digamos, al examen normal debería tener una poca cantidad de proteína, una poca cantidad de glucosa, no debería tener ni cuerpos cetónicos ni sangre, por ejemplo, y el pH va a ir entre 4,5 a 8. ¿Qué es lo importante de conocer estas características? Saber que si hay alguna alteración tenemos que buscar la causa. Ahora hablemos principalmente de la proteinuria. Cuando hablamos de proteinuria, hablamos de un valor de proteínas anormales dentro de la orina. Podemos hablar de un punto de corte en dos, digamos, situaciones, a la orina de 24 horas y a la orina reciente. Hablamos de una proteinuria cuando la orina de 24 horas nos da mayor a 150 miligramos en 24 horas. Sin embargo, podemos tomarla a través de la orina reciente, o sea, a través del frasquito que nos traen, y medirla a partir de las tiras reactivas. ¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos que conocer, digamos, los valores que nos van a dar o que nos van a venir en las tiras reactivas. Si nos viene, por ejemplo, una cruz o un más en la tira reactiva, quiere decir que hay menos de 30 miligramos por decilitro en la muestra de orina. Si vienen dos cruces, ya vamos a ver que menos de 100 miligramos por decilitro, pero más de 30. Si nos vienen tres cruces, hablamos de menos de 300 miligramos por decilitro, pero más de 100. Y si nos vienen cuatro cruces, ya hablamos de un valor de más de 300, pero menos de 2200 miligramos por decilitro. Otra forma que podemos utilizar para medir, digamos, la cantidad de proteína es a través del cociente proteína-creatinina, que se utiliza más que nada en la práctica porque es engorroso lo que vendría a ser la toma de la orina de 24 horas. Este, digamos, valor normal de la relación proteína sobre creatinina, o sea, sobre este cociente, el valor normal tiene que ser menor a 200 miligramos por gramos de creatinina. Acá en el cuadrito tienen todo resumido. Solamente tienen que saber esos valores y además acordarse que la tira reactiva nos puede dar falsos positivos o falsos negativos. Depende de qué, de las características de la orina. Por ejemplo, si la orina está muy concentrada o tiene un pH muy alcalino, yo puedo tener un falso positivo. Pero si tengo, por ejemplo, una orina muy diluida, por poliuria, por ejemplo, puedo tener un falso negativo. Además, en algunos libros, por ejemplo, el Farreras, nos hablan de que las tiras reactivas no reconocen todas las proteínas, solamente reconocen las albúminas. Sin embargo, en otros lugares dice que reconocen todas. Les aviso por si leen de otros libros y que no haya esta discordancia entre bibliografías. ¿Qué es lo que me interesa principalmente que sepan? ¿Cómo clasificamos a las proteinurias? Vamos a ver que podemos clasificarla en transitoria o en permanente. La transitoria puede darse por el ejercicio físico, por la fiebre, por la exposición al frío, también por la insuficiencia cardíaca. Y después tenemos la permanente, la cual siempre es patológica. Y es la que a mí me interesa que ustedes sepan. ¿Cuál es la diferencia entre que sea glomerular, túbulo intersticial o por sobrecarga o por hiperaflujo? El tipo de proteína que vamos a encontrar en el análisis de orina. ¿Por qué? Porque en la glomerular la principal proteína que voy a encontrar va a ser la albúmina. Sin embargo, en la de tipo túbulo intersticial voy a encontrar principalmente proteínas como las globulinas, como la beta 2 microglobulina. Y después, cuando hay por sobrecarga, puedo tener otras como por ejemplo la hemoglobina, la mioglobina y la proteína de Bence-Jones. Tenemos que acordarnos que no es lo mismo hablar de proteinuria que de albuminuria, porque la albúmina
era una de las proteínas que iba a estar en la sangre que se encargaba principalmente de mantener la presión oncótica. ¿Qué es lo que nos interesa con respecto a la albuminuria? Los valores nuevamente. Cuando hablamos de una albuminuria por debajo de 30 miligramos por día, o sea, menos de 30 en 24 horas, o un índice albúmina-creatinina menos de 30, hablamos que hay albuminuria normal. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, un valor de entre 30 a 300 miligramos por día de excreción de albúmina, ahí lo que voy a tener es una microalbuminuria. Y también se puede denominar, por ejemplo en el Ferreras, la denomina como albuminuria elevada. Les digo por si aparece en otros libros. ¿Para qué me sirve conocer este valor de albuminuria elevada o microalbuminuria? Porque me sirve para censar de manera precoz a la enfermedad renal, porque me indica un daño renal que todavía, digamos, no tiene una proteinuria elevada, o sea, no excreta ese riñón, todavía no se está lesionando tanto como para mandarme muchas proteínas en la orina. Es utilizado también para detectar de manera temprana a la nefropatía diabética y a la hipertensión por nefroangiosclerosis. Después tengo el valor de la macroalbuminuria o albuminuria muy elevada, la cual me va a dar por arriba de 300 miligramos por día de albúmina en orina. Y por último, tengo la albuminuria ya de rango nefrótico, la cual va a ser mayor a 2200 miligramos por día. Recuerden que el síndrome nefrótico se caracterizaba por una proteinuria mayor a 3,5 gramos por día. Pero dentro de esta proteinuria yo voy a tener una albuminuria mayor a 2200 miligramos por día. Ahora tenemos que hablar acerca del sedimento urinario. Vamos a ver varias cosas con respecto a este. Recuerden que es un análisis fácil de hacer, que no tiene mucha complejidad y que tiene varios datos que nos interesan, como por ejemplo la presencia de cilindros, la presencia de hematuria, la presencia también de leucocitos, y vamos a ir viendo cada uno en particular para ver qué es lo más importante de esto. La hematuria. La hematuria es el motivo de consulta más frecuente, y algo que tenemos que saber es que la hematuria, para, digamos, ser diagnosticada, tiene que venir de la mano con un sedimento de orina positivo, porque hay otras causas que son causadas por el aparato urinario que generan coloración de la orina. El resultado de las tiras reactivas en este caso va a ser positivo, ya sea porque hay hematíes o porque hay hemoglobinuria. Podemos tener a la hematuria de tipo macroscópica y de tipo microscópica. La microscópica vamos a ver que también tiene proteinuria. Además, como ven acá, la hematuria puede ser clasificada de tipo glomerular por causa de las glomerulonefritis, nefropatías y la hematuria de tipo familiar benigna o de tipo no glomerular. Como habíamos hablado, por ejemplo, de origen renal, por algún quiste, por tuberculosis, por necrosis de la papila, después por la vía urinaria, por ejemplo, las infecciones del tracto urinario pueden tener hematuria, y después, por ejemplo, alteraciones en la hemostasia, por ejemplo, una hemofilia puede tener lo que vendría a ser hematuria. ¿Estamos? La importancia de la hematuria no viene de la mano con la intensidad, o sea, no quiere decir que entre más sangre venga en la orina, peor en la enfermedad, sino lo que me interesa acá en la hematuria es la causa que motiva al paciente a venir. ¿Estamos? Algo que tienen que saber es que la hematuria, cuando es glomerular en el sedimento urinario, yo voy a encontrar algo que es característico, que son los hematíes dismórficos o espiculados, debido a que estos, en el trayecto, digamos, fueron deformados y generaron, digamos, esta forma de espiculados al examen de sedimento urinario. ¿Estamos? Esto es pregunta de examen, siempre. Ahora hablemos de la leucocituria. La leucocituria, como ya sabemos, el número normal, digamos, de leucocitos por campo, de células por campo en el análisis de orina, es siempre menor a 5 leucocitos por campo. Acá podemos ver un sedimento urinario donde vemos una gran cantidad de piocitos. ¿Y qué es lo que me interesa que ustedes sepan? Cuando ven esto, ya sea a un microscopio o en algún examen, recordar que las causas principalmente vienen de las infecciones, ya sea agudas o crónicas, del tracto urinario, ya sea uretritis, cistitis, prostatitis, nefritis. Además, puedo tener número elevado de eosinófilos, lo cual se da en la nefritis intersticial por hipersensibilidad, algo que por ahora por lo menos no se ha preguntado.
Ahora, algo muy preguntado en los choice es al respecto de los cilindros. Vamos a tener diferentes tipos de cilindros y algunos de ustedes recordarán de la clase de insuficiencia renal aguda que nos servían también para hacer el diagnóstico de si la insuficiencia renal era prerrenal o posrenal. Los cilindros se forman principalmente en situaciones donde hay oliguria, porque las proteínas empiezan a precipitar y forman lo que vendrían a ser los cilindros. Dependiendo del cilindro que se forme, a mí me hace llamar la atención de qué patología debería, digamos, buscar. Por ejemplo, si es hialino, o sea, tengo las proteínas de Tamm-Horsfall por una causa de oliguria, voy a tener principalmente las causas que son el fracaso renal agudo, como vimos, o un ejercicio intenso. Sin embargo, si tengo cilindros de tipo granuloso, como vemos acá, voy a pensar principalmente en una necrosis tubular aguda, por ejemplo, porque voy a tener tanto la proteína de Tamm-Horsfall como la albúmina se van a pegar, digamos, y van a formar estos cilindros de tipo granuloso. Sin embargo, si tengo, por ejemplo, cilindros hemáticos, voy a pensar, y esto es lo que vemos hoy, en el síndrome nefrítico, porque el síndrome nefrítico viene acompañado de ¿qué? De hematuria, además de la hipertensión y todas las cosas que vamos a ver ahora con el síndrome nefrítico especialmente. Después, por ejemplo, si tengo presencia de leucocitos, puedo pensar en una pielonefritis, por ejemplo, o una nefritis por hipersensibilidad, pero por ahí viene más característico la nefritis por hipersensibilidad si tengo eosinófilos en orina y cilindros de tipo eosinofílicos. Respecto de los cilindros, lo que es importante es que sepan las causas de cada uno, porque pueden entrar en los choice. Ahora sí vamos a hablar acerca del síndrome nefrítico y de sus causas. Para hablar del síndrome nefrítico tenemos que recordar que es un conjunto tanto de signos como de síntomas. ¿Estamos? ¿Cuál es la definición o cómo definimos el síndrome nefrótico? Por la presencia de un daño glomerular severo con proliferación de células epiteliales o endoteliales adentro del glomérulo, lo que ocasiona, digamos, una insuficiencia renal que se acompaña de daño en el glomérulo. ¿Qué es lo que va a pasar en el síndrome nefrítico a diferencia del síndrome nefrótico? En el síndrome nefrítico yo lo que voy a tener es una lesión en el glomérulo. ¿Qué era el glomérulo? Si ustedes se acuerdan, era todo ese ovillo, digamos, de vasitos capilares que se encargaban de la filtración. Ese ovillo se va a ver lesionado, por lo tanto se va a inflamar. Al inflamar se va a generar que disminuya la filtración glomerular y eso es lo que me va a llevar a una proteinuria, a una oligoanuria y a una hematuria, porque al lesionar el glomérulo se genera la hematuria, se pierden glóbulos rojos. Además, la oligoanuria, o sea, orinar poco, me va a llevar a que yo retenga agua y sal. Y eso me va a generar, ¿qué cosa? Edemas e hipertensión. Además, la hipertensión me va a generar a lo largo del tiempo una insuficiencia cardíaca. Y tanto la retención de agua y sal como la formación de edemas y la insuficiencia cardíaca me van a generar una alteración en el eje renina-angiotensina-aldosterona que me va a generar la formación de más edema, lo cual me va a provocar, además de la inflamación del glomérulo, la pérdida proteica. O sea, va a tener proteinuria, pero una proteinuria de rango no nefrótico, quiere decir por debajo de 3,5 gramos. Entonces, para resumir, lo que tenemos que saber es que el síndrome nefrítico se va a presentar con hematuria, que es de tipo macroscópica, aunque puede presentarse como microscópica, y además va a tener oliguria. Y recuerden que va a tener los cilindros de tipo hemáticos, como vemos acá en la foto. Además, el paciente va a tener una hipertensión por retención hidrosalina, lo que me va a generar además la formación de los edemas. Esto, además de la lesión glomerular, me va a generar una falla renal aguda o subaguda. O sea, quiere decir, el síndrome nefrótico habíamos hablado que era subagudo o crónico, o sea, se daba, digamos, en una larga progresión en el tiempo. El síndrome nefrítico se da de manera abrupta, o sea, es agudo, menor de 3 semanas. El paciente, como hablábamos un ratito, va a tener oliguria, hipertensión, edemas y además proteinuria. No se olviden de eso. Estamos una proteinuria de rango no nefrótico. Ahora veamos las causas. Dentro de las causas vamos a tener
siempre las principales y las más preguntadas en examen. Acá les dejé un cuadrito, digamos, a modo de resumen de la fisiopatología. Dentro de las causas vamos a tener a la glomerulonefritis post-estreptocócica, la cual es más frecuente en el niño debido al Streptococcus pyogenes. Otras glomerulonefritis por infección, principalmente de la vía aérea superior, glomerulonefritis con proliferación extracapilar y la microangiopatía trombótica. Acá les dejo un cuadrito, fíjense lo resumido que está el síndrome nefrítico. Ya veníamos hablando, yo voy a tener una lesión acá, en el glomérulo. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar inflamación y por lo tanto hematuria, o sea, pérdida de cilindros hemáticos, también lo que vendría a ser pérdida de proteínas, una proteinuria por debajo de 3,5 gramos, después la hipertensión debido a la retención de agua y sal, además de la formación de edemas, y acá podríamos agregar la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Estamos? ¿Cuáles son las causas? Como ya hablábamos hace un ratito, la glomerulonefritis postestreptocócica, la nefropatía por IgA, la rápidamente progresiva y también debido, o sea, secundario a una endocarditis bacteriana subaguda, también podemos generar lo que vendría a ser un síndrome nefrítico. Vamos a ver, ahora cuando hablemos de cada causa en particular, que vamos a tener un depósito de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos pueden formarse adentro del glomérulo, o sea, por anticuerpos antimembrana basal glomerular, o pueden ser anticuerpos circulantes, o por una inflamación y una proliferación celular generar el daño en el glomérulo. El diagnóstico, la mayoría de las veces lo hacemos con biopsia, además de la clínica. Ahora hablemos de la glomerulonefritis post-estreptocócica. Como vemos acá, vamos a ver qué es la causa principal de glomerulonefritis en los niños. Es un cuadro clínico que se caracteriza porque se inflama el glomérulo de manera aguda, como venimos hablando, por un proceso infeccioso. Además, se caracteriza porque tiende a recuperarse de manera espontánea el paciente. ¿Cómo se produce eso o cuál es la causa? Dijimos que se produce por depósito de inmunocomplejos, o sea, antígeno-anticuerpo que van y se depositan en lo que vendría a ser el glomérulo y ahí generan la inflamación. Ese complejo inmune, digamos, viene de la mano de la infección ya sea faríngea o de una infección cutánea previa, como por ejemplo el impetio. Una forma especial, digamos, de la glomerulonefritis post-infecciosa es la que es por IgA. Está asociada principalmente a los estafilococos que, digamos, no se pregunta tanto, por eso no ondé demasiado en esto. También, al igual que las otras que estábamos hablando, por el Streptococcus pyogenes, predomina en la infancia y vamos a ver que vamos a encontrar el antecedente de infección faríngea o cutánea y el pacientito va a venir con el síndrome nefrítico como motivo de consulta, digamos, pero el antecedente que nos interesa a nosotros es preguntarle, ¿tuviste alguna infección respiratoria alta? ¿O tuviste, por ejemplo, una infección cutánea, por darles un ejemplo? Si nosotros tenemos ese antecedente, lo primero que tenemos que pensar es en esta glomerulonefritis. Tiene graves consecuencias, ya que genera fracaso renal agudo, hematuria y proteinuria, y en la biopsia vamos a encontrar los depósitos de inmunoglobulina principalmente, y también depósitos de IgG o C3 en otras glomerulonefritis postinfecciosas. Acá tenemos, como hablamos un ratito, el principal causante, que es el Streptopiógenes. No siempre es por Streptopiógenes, aviso ya para que sepan. A la microscopía, lo que vamos a ver, digamos, en el microscopio óptico, una glomerulonefritis de tipo proliferativa difusa, con exudados. En la inmunofluorescencia, ya ahí sí vamos a ver lo que vendrían a ser los depósitos de IgG y C3 en patrón de cielo estrellado. Esto es más pregunta de examen, de choice. Y después al microscopio electrónico vamos a ver los depósitos de C3 subepiteliales en forma de joroba. Como hablábamos hace un ratito acerca del cuadro clínico, el paciente va a venir con el síndrome nefrítico que inició de manera súbita y el antecedente de una infección por Streptopiógenes principalmente. Vamos a ver que el paciente tiene hematuria, tiene proteinuria, tener un ASLO elevado, o sea, estos anticuerpos ASLO van a estar principalmente en las infecciones faringeas, no tanto en las cutáneas. Además va a tener la presencia de edemas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como se da más que nada en niños, el diagnóstico principalmente se hace a través de la clínica y el antecedente de infección reciente.
La biopsia, recuerden que estaba contraindicada o digamos no estaba indicada del todo en estos pacientes, y el tratamiento principalmente es de soporte. ¿Cómo hacemos el tratamiento de soporte? A través de el manejo de la sobrecarga de los volúmenes, o sea, diuréticos, restricción de agua y sal, y diálisis en el caso de que la insuficiencia renal sea oligúrica y que no responda a los diuréticos, y si el paciente tiene un cultivo positivo para el streptopiógenes. Ahí le vamos a dar antibiótico-terapia, recuerden, para el estrepto, además de la diálisis. Ahí tienen el cuadrito de las indicaciones de la biopsia, en este caso. Ahora vamos a hablar de las glomerulonefritis de tipo extracapilares. De esta glomerulonefritis me interesa que sepan principalmente los tipos y cómo se define. Las glomerulonefritis de tipo extracapilares también se conocen como las rápidamente progresivas o las que tienen semilunas, dependiendo del libro en el que lean. Se entiende, digamos, esta glomerulonefritis como la expresión de un daño en el glomérulo con ruptura de la membrana basal glomerular. Hoy hablamos que había anticuerpos que se formaban adentro de la membrana basal y eso generaba, digamos, el síndrome nefrítico, o sea, la inflamación del glomérulo, la lesión y el síndrome nefrítico. En este caso, yo voy a tener, no como en la otra, inmunocomplejos circulantes por la sangre, voy a tener inmunocomplejos que se forman adentro del glomérulo y voy a tener diferentes tipos de glomerulonefritis extracapilares. Dentro del tipo 1 tengo anticuerpos antimembrana basal glomerular y esto es lo que se denomina como enfermedad de Goodpasture. Nosotros ya habíamos visto en la parte de respiratorio al síndrome de Goodpasture, que es el que se relacionaba más que nada por hemorragias en los alvéolos pulmonares, también por anticuerpos. En el caso de la glomerulonefritis de tipo 1, vamos a tener que constituye más o menos un 20% de esta glomerulonefritis y vamos a tener anticuerpos que son específicos a una región de la membrana basal, que es atacar a un colágeno, que es el colágeno tipo 4, que es el que está en la membrana basal glomerular. Ese colágeno 4 es pregunta de examen. La causa de formación todavía es desconocida y además vamos a tener algo muy característico, que los valores de C3 séricos van a estar normales. Además, vamos a tener que la mayoría de estos pacientes nefrópatas por enfermedad de Goodpasture van a tener hemorragia alveolar acompañante. Después tenemos la tipo 2, la cual es mediada por inmunocomplejos circulantes, principalmente a causa de una enfermedad autoinmune, como por ejemplo lupus, crioglobulinemia y posinfección. Vamos a tener que la detección de estas crioglobulinas va a ser positivo y el C3 en este caso va a estar disminuido. Además, vamos a tener que tratar para cesar el síndrome nefrítico, o sea, para cesar esta glomerulonefritis, tengo que tratar la causa de base. Y por último, las de tipo 3 van a ver que se caracterizan principalmente porque se dan por una vasculitis que va a necrosar los pequeños vasos, como por ejemplo las vasculitis de tipo ANCA. Esta la vamos a ver más que nada en la parte de reumato, no se preocupen, pero se caracteriza la tipo 3 porque no está mediada por inmunocomplejos, o sea, se produce la lesión por una inflamación de los vasos que genera necrosis, o sea, por las vasculitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la tipo 3? A través de los anticuerpos ANCA positivos. Ahora hablemos sobre la nefropatía por IgA, o también denominada enfermedad de Berger, que es la glomerulonefritis más frecuente o más prevalente en todo el mundo. Es más frecuente en varones, al igual que la mayoría de las glomerulonefritis que vimos anteriormente. Es la principal causa de hematuria macroscópica de tipo idiopática. Tiene diversas manifestaciones clínicas y puede evolucionar de diferente manera. Lo que me importa que se lleven de esta nefropatía es la patogenia. Vamos a tener una lesión en el riñón, digamos, debido a que hay depósitos dentro del mesangio glomerular. Si ustedes recuerdan que dentro del glomérulo yo tenía unas células, que eran las células mesangiales, en esas células yo voy a tener un depósito de complejos inmunes, principalmente mediados por inmunoglobulina A1. Esta inmunoglobulina A1 lo que va a hacer, como en estos pacientes con nefropatía, tiene un defecto. Esta
inmunoglobulina A1. Tiene un déficit en su glicosilación. Entonces esto genera que esta inmunoglobulina se deposite, digamos, y se forme polímeros de esta, y culpa de esta polimerización generen lo que vendrían a ser unos anticuerpos que peleen contra esas inmunoglobulinas, ¿no? Que genera el depósito mesangial, digamos, de estas inmunoglobulinas de tipo A. Y eso es lo que me lleva, digamos, a una lesión en el glomérulo en las células mesangiales. Vamos a ver que en la anatomía patológica, ¿yo qué voy a tener? Al microscopio óptico voy a tener proliferación mesangial difusa y también expansión de la matriz, y semilunas en el caso de nefropatía por inmunoglobulina A, pero que está avanzada. Además, a la inmunofluorescencia voy a ver el depósito de IgA y el depósito de C3, y al microscopio electrónico los depósitos electrodensos mesangiales. Por último, con respecto al cuadro clínico, el cuadro clínico dijimos que puede ser, digamos, muy amplio, pero principalmente recuerden la hematuria macroscópica. Después tiene antecedentes de infección respiratoria o del tracto gastrointestinal, y después la proteinuria a rango nefrítico. Por último, al respecto del diagnóstico, el diagnóstico se basa principalmente en la clínica y en los datos de laboratorio, pero para el diagnóstico de certeza yo necesito hacer biopsia, debido a que el laboratorio no me da el 100% del diagnóstico. ¿Estamos? El tratamiento en estos casos principalmente es, como no hay un tratamiento específico para la IgA, lo que hacemos es manejar la presión arterial del paciente y la proteinuria a través de los IECA o los ARA2. El uso de corticoides solamente está indicado en aquellos pacientes que tengan una proteinuria por arriba de 1 gramo por día. Esto sobre el uso de corticoides es pregunta de examen. Así que resumiendo la clase, chicos, no olviden, casi siempre lo más preguntado en un examen es la diferencia entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, las causas de cada uno y las principales diferencias que vimos en clase. No es difícil y no les buscan mucho la vuelta, gracias a Dios, con respecto a eso. Así que memoricen eso y recuerden siempre que en lo que vimos hoy, que si yo lesiono el mesangio glomerular, el paciente va a tener hematuria. Sin embargo, en el síndrome nefrótico, yo tenía una alteración de la barrera de permeabilidad. ¿Se acuerdan que tenía lesión dentro de lo que vendría a ser el pedicelo podocito? Eso me va a generar proteinuria. Les dejé un caso clínico acá, donde vemos que Pedro, por ejemplo, de 27 años, viene a la consulta del Hospital Juan Bautista porque siente que orina poco, o sea, está oligúrico, digamos. Tiene una presión arterial de 160/100 y edemas en miembro inferior. En el análisis de sangre vemos una creatinina de 3 miligramos por decilitro y una urea de 120 miligramos por decilitro. En el análisis de orina tenemos hematuria de 50 hematíes por campo y proteinuria con un índice de proteína-creatinina de 1 gramo por gramo. ¿Cuál les parece a ustedes que es el síndrome que tiene el paciente? Dijimos hoy que el paciente con síndrome nefrítico va a tener hematuria, hipertensión y proteinuria de rango no nefrótico y edemas. Facilísimo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosita, ya saben, me preguntan por WhatsApp o nos avisan por el grupo. Les voy a estar disponibilizando todo el material en el grupo. Espero que tengan una buena tarde, un buen día, un buen estudio. Nos vemos la próxima.